Celebramos esta Santa Misa por la salud espiritual, corporal y anímica de la hija de Julia María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Cuando os haga ver mi santidad, os reuniré de todos los países, derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias. Y os infundiré un espíritu nuevo, dice el Señor. A nosotros que aquí reunidos en este domingo tercero de Cuaresma, nos dice el Señor por boca del profeta, os haré ver mi santidad. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias y os infundiré un espíritu nuevo. Estas palabras nos recuerdan el bautismo y también la aspersión del agua bautismal que tiene lugar en la noche de Pascua. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, si ni su esclavo ni su esclava, ni su buey ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes.
Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel, de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos fingen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en pavos. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Con ocasión de la Pascua, Jerusalén se llenaba de muchísima gente y el atrio exterior del templo se llenaba de vendedores y cambistas. Y con todo este tráfico de comercio y de gente podemos imaginar el ambiente: ruido, vocerío, bullicio, compras y ventas, los mugidos de los animales que se compraban para sacrificarlos a Dios.
Estos abusos que se producían en la casa de Dios ya los habían fustigado con severidad todos los profetas de Dios. Habían ido introduciéndose con la complicidad y el permiso tácito de las autoridades del templo, que obtenían así pingües ingresos y beneficios económicos. Bueno, ante este espectáculo Jesús lanza como un trueno esta sentencia: no hagáis la casa de mi Padre un mercado. Llamando a Dios Padre suyo y actuando con energía física y fuerza moral, el Señor Jesús actuó como Mesías e Hijo de Dios que es. Y los apóstoles, profundamente impactados por el celo que Jesús tiene por la gloria de su Padre, ven cumplidas en su conducta las palabras de un salmo, el Salmo 69, donde en el versículo 10 el salmista dice: me devora el celo de tu templo. Bueno, si quisiéramos imaginar algo semejante a la escena del templo de Jerusalén, que provoca la santa ira de Jesús ante la profanación, el sacrilegio y la desacralización, pues viene a la mente alguna escena de procesiones de Semana Santa, donde la gente se entrega a todo menos a la oración, al sacrificio, a la adoración de Dios. Van las imágenes por las calles y ¿qué vemos? Gente mal vestida, algunos tienen vasos de cerveza en las manos, están alegremente fotografiando las escenas, riéndose, charlando como si se tratara de algo folclórico, en fin, bullicio, ruido, vocerío, modas pecaminosas que condenaba la Santísima Virgen en Fátima hace 100 años. Gente de escasa fe, que apenas planta el pie dentro de una iglesia durante el año. Gente que se detiene en las imágenes como si fueran realidades en sí mismas y las convierten en objetos de un culto idolátrico. Esto desagrada a Dios. Hay gente que hasta hace una genuflexión ante una imagen y pasan por el Santísimo en el Sagrario y nada de genuflexión. Acerca de las imágenes que se llevan en andas, en procesiones de carácter supuestamente religioso, si abrís el catecismo de la Iglesia Católica que San Juan Pablo II aprobó en 1983, vais a encontrar esta enseñanza tomada de Santo Tomás de Aquino, que dice lo siguiente: el culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas, como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a ese Dios encarnado que se llama Jesucristo. Y luego Santo Tomás añade: el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen. El honor tributado a las imágenes sagradas, entonces, es una veneración respetuosa, ya que en ella se venera a la persona que en ella está representada, y se venera a las personas en tanto y en cuanto son imitadores fieles y amigos de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Jesús está en el templo, y ese templo en que está, que el rey Salomón levantó, vino a sustituir la antigua tienda que los israelitas portaban en el desierto. Y en este santuario portátil, durante la travesía por el desierto, Dios manifestaba su presencia en medio del pueblo.
Este santuario antiguo de Dios era solo un anticipo imperfecto de la realidad plena de la presencia de Dios entre los hombres, que es Jesús, en quien, como dice San Pablo en su carta a los Colosenses, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Por lo tanto, Jesús es el verdadero templo de Dios y por esta razón identifica el templo de Jerusalén con su propio cuerpo. Después de su ascensión a los cielos, esa presencia real y especial de Jesús en medio de los hombres continúa dándose. ¿Y dónde se da? En el Santísimo Sacramento del altar. De ahí la advertencia de la Iglesia que hay que venerar con máximo respeto al Santísimo, y cuando se celebran actos profanos en la Iglesia, conciertos, hay que retirar el Santísimo y ponerlo en un lugar donde la gente no pasa como si no existiera. Cuando Jesús se enciende en una cólera santa por los sacrilegios y las profanaciones que observan la casa de su Padre Dios, y que cuentan con el visto bueno de las autoridades religiosas, pues ellas, claro, se enfurecen y con mucho descaro le exigen una señal. Y la respuesta que les da Jesús es esta: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pues esa respuesta quedará oscura hasta el momento de su resurrección, porque, dice San Juan, Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Y las autoridades religiosas intentarán tergiversar la respuesta que les dio Jesús para poder acusarle de ir contra el templo. El demonio envuelve las palabras, tergiversa. Y hasta presentarán 2 falsos testigos que declararán: este ha dicho, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Y también utilizarán la respuesta que les da Jesús como materia de burla y de sarcasmo contra Jesús moribundo y agonizante en la cruz. Y en Mateo 27, versículo 40 leemos: los que pasaban le injuriaban y meneando la cabeza decían: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios bajo de la cruz. Ahora bien, Jesús les describe el grandioso portento que realizará después de que le hayan matado en la cruz. Y les habla del milagro de su resurrección corporal de entre los muertos. Y el sentido de lo que Jesús les dice viene a ser el siguiente: ¿ves este grandioso templo de Jerusalén? Bien, imaginadlo completamente destruido, arrasado. ¿No sería un gran milagro reconstruirlo en 3 días? Esto lo voy a hacer yo como señal. Porque vosotros destruiréis mi cuerpo, que es el templo verdadero, y lo vais a destruir en la cruz. Y yo lo voy a volver a levantar el 3er día. Y así, efectivamente, pasó. Los milagros que obraba Jesús evidentemente movieron a muchos judíos a reconocer que en él había poderes divinos totalmente extraordinarios que no tenía ninguno de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas obraban, pero solo después de haber invocado el nombre de Dios. En cambio, Jesús actúa en nombre propio. Se pone delante de la tumba de Lázaro: Lázaro, yo te digo, sal. Su nombre es divino. Y Lázaro se levanta, muerto, y vuelve a la vida.
Las manifestaciones extraordinarias, en el fondo, eran lo que atraía a muchísima gente en los tiempos de Jesús. Pero luego sufrieron algo superficial y cambiante. Bueno, a juicio de un gran padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, muchos son ahora iguales. Tienen el nombre de fieles, pero son volubles e inconstantes. Pues de este tipo de gente superficial, voluble, inconstante, caprichosa y mundana, Jesús desconfiaba. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre que escucha nuestra oración en medio de su templo, que somos nosotros. Por la Iglesia, para que a través de sus leyes e instituciones se transparente siempre la ley nueva de Cristo, roguemos al Señor. Por los que hacen las leyes y los que urgen su cumplimiento, para que tengan siempre en cuenta los derechos de la persona, atentos no a los intereses de grupo, sino al bien común y principalmente los más débiles, roguemos al Señor. Por los que sufren víctimas de la injusticia, para que su grito de dolor sea atendido, roguemos al Señor. Por nosotros que nos purgamos durante la Cuaresma para celebrar la Pascua, para que nuestro culto sea la expresión de nuestra muerte y resurrección en Cristo, cada día de nuestra vida, roguemos al Señor. Por la salud espiritual, anímica y corporal de la hija de Julia, María, y por las necesidades que más tiene en orden a servir al Señor, a ser su testigo, roguemos al Señor. Señor, Dios nuestro, que has amado tanto al mundo, que nos has entregado a tu Hijo único, escucha nuestras súplicas y realiza tu voluntad en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. Amén. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón de nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro, y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que, libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio, este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste que soportes. La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor del universo. Rey mío y Dios mío, dichosos los que hoy vivan en tu casa, alabando de siempre.
a ti. Si quieres escucharme, a ti te digo. Ama al que no te ama, hace el bien al que te hace el mal. Bendice al que te maldice y ora por los que te calumnian y persiguen. Si te hieren en una mejilla, ofrece también la otra. Y si alguno te quita tu manto, entrégale también toda tu ropa. Y si alguien se lleva todo lo tuyo, nunca le reclames nada, nada. Ama al que no te ama, haz el bien sin esperar nada. Así será el Hijo de Dios, que para todos hace salir el sol. Sé compasivo como tu Padre, no juzgues y no te juzgará, no condenes y no te condenará, perdona y te perdonará. La medida que uses con los demás, contigo la usará. Ama al que no te ama, haz el bien al que te hace el mal. Bendice al que te maldice y ora por los que te calumnian y persiguen. A ti si quieres escucharme, a ti te digo.
Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que dirijas los corazones de tus fieles y les concedas benigno la gracia de permanecer firmes en el amor a ti y al prójimo y de cumplir plenamente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.